Como yo les había dicho la semana pasada, el Adviento tiene 4 domingos. El primer domingo de Adviento está totalmente orientado a la espera escatológica, es decir, a la espera del final de los tiempos, de la manifestación definitiva de la gloria de Dios en Jesucristo y la venida definitiva de Jesucristo para juzgar al mundo y para hacernos entrar en la gloria del Padre. Esa es la gran esperanza escatológica. Escatológica significa del fin de los tiempos, de lo definitivo. Es la gran esperanza escatológica de la humanidad, que se revele la plenitud. ¿Y por qué anhelamos que se revele la plenitud? Porque nosotros en nada tenemos plenitud. Tenemos pedacitos, tenemos poquitos. Es decir, en este mundo, en esta vida y en esta tierra, nosotros no tenemos la plenitud de la vida. Nosotros tenemos un poquito de vida que dura un poquito de tiempo. Nosotros no tenemos la plenitud del amor. Tenemos amor de a poquitos. Y ese amor de a poquitos es un amor intermitente. A veces sí, a veces no, momentos bellos, momentos no tan bellos, encuentros, desencuentros, consensos, disensos, dulzuras, amarguras. Es el mundo de a poquitos en el que nosotros vivimos. Aquí en este mundo, en esta tierra y en esta vida, nosotros no tenemos la plenitud de la felicidad. Es lo que buscamos, todos buscamos felicidad y encontramos momentos de alegría, momentos de contento. Y esos momentos de contento los apreciamos, los valoramos, pero cada momento de contentura, cada momento de gozo, cada momento de alegría es seguido de momentos de pena, sufrimiento, enfermedad, dolor, dificultad, porque nuestra vida es de a poquitos. Todo lo probamos de a poquitos. La paz, el amor, la alegría, la verdad, la luz, todo es de a poquitos. Y ese a poquitos nos hace desear lo pleno, la plenitud, el para siempre, lo definitivo, que la luz ya solo sea luz y nunca más oscuridad, que el amor ya solo sea amor y nunca jamás desamor, que la vida sea vida y nunca jamás vuelva a ser muerte, que el bien sea bien y nunca más sea pecado, y que por lo tanto la intimidad con Dios, la unión a Dios en la perfecta felicidad sea lo único que ya exista y nunca más exista algo diferente a esa definitiva felicidad. Esa es la primera realidad del Adviento. Y no es para tenerla un domingo, es la actitud de la vida de siempre. Los cristianos somos hombres y mujeres de Adviento. Es decir, somos hombres y mujeres que aunque valoramos y queremos esta vida y esta tierra por la que caminamos, y aunque aprovechamos el pedacito de vida que tenemos para intentar construir esta patria terrenal, tenemos los ojos puestos en otra vida que sí es definitiva y en otra patria que es nuestra verdadera patria y que es la casa del Padre en la felicidad eterna. Un cristiano que pierde esa mirada se queda atrapado en el tiempo, se queda atrapado en el poquito y cree que esto, que es lo poquito, es lo único que se le puede pedir a la vida. El cristiano tiene una esperanza
y esa esperanza es la que da la fuerza en los momentos difíciles. El cristiano tiene una esperanza de que sabe que todo lo lindo de este mundo es pasajero y habrá otra realidad que no es pasajera, y que todo dolor de este mundo también es pasajero, y que aguardamos una vida sin dolor que es la plena vida de Dios, en el pleno amor de Dios, en la plena luz de Dios, en la plena alegría de Dios. Y eso es lo que nos fortalece en las dificultades. Por eso es que es tan importante el sentimiento del Adviento, de saber que tenemos los ojos puestos aquí, pero al mismo tiempo más allá. Pero Juan Bautista al mismo tiempo nos está hablando de un día definitivo del Señor para el cual hay que prepararse. Porque el tiempo de Navidad que vamos a vivir a partir del 25 de diciembre, el tiempo de Navidad es Dios cumplió la promesa y nos envió lo que necesitábamos. Dios cumplió la promesa y nos dio el perdón del pecado y la misericordia, nos dio la vida eterna, nos dio su divinidad en la persona de Jesucristo. Y por la persona de Jesucristo, todo lo que la humanidad y lo que los patriarcas aguardaban, todo se empezó a cumplir, y con excelencia, con sobreabundancia en Jesucristo. Es decir, arrancamos en la espera escatológica y terminamos en la espera del niño que tiene la delicadeza y la dulzura de todos los años nacer para nosotros, para de esa manera encender nuestros corazones con alegría y con esperanza. Hoy quisiera que miráramos como tres realidades a partir de estos textos que hoy hemos proclamado. Lo primero es la invitación a la esperanza que nos hace San Pablo en la carta a los Romanos. Estamos hacia el final de la carta a los Romanos, y si uno se hubiera leído toda la carta, entiende mucho mejor qué es lo que está diciendo Pablo ahora aquí al final. La carta a los Romanos comienza con Pablo diciéndole a los gentiles son los que no son judíos, es decir, en la época de Pablo, toda la gente del mundo grecolatino, grecorromano, que no eran de religión judía ni de cultura judía, comienza Pablo hablando a los gentiles y echándoles en cara que a pesar de todos los signos con los que Dios se manifiesta en la naturaleza a través de sus obras, ellos no han querido reconocerlo y no han querido amarlo. A renglón seguido, Pablo le reclama a su pueblo, al pueblo judío, que a pesar de las Escrituras y a pesar de la ley sagrada de Dios y a pesar del ejemplo de los patriarcas, no han cumplido realmente la ley, y peor aún, se han convertido en jueces de los demás, creyendo que son mejores y creyendo que son pueblo elegido, y que como pueblo elegido ya tienen garantizada la salvación. Y eso justamente ha hecho que no se conviertan. Fíjense el punto de partida de la carta a los Romanos. Los gentiles, por no contemplar a Dios, no se han convertido. Y los judíos, por creerse pueblo elegido y no vivir plenamente la ley de Dios, tampoco se han convertido. Ahora, en este texto de hoy, que ya estamos terminando la carta a los Romanos, está hacia el final, Pablo hace una síntesis, y esa síntesis es: las Escrituras, es decir, los textos que Dios te entregó,
que sirven para el consuelo. Es muy bonito lo que dice Pablo de las Escrituras. Las Sagradas Escrituras te consuelan. Las Escrituras y la paciencia, es decir, esa parte la tenemos que poner nosotros. Dios pone las Escrituras que consuelan y nosotros ponemos la paciencia. Esas dos realidades nos sostienen en la espera. Que por eso pone la iglesia ese texto en este domingo. Porque nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esperar, aguardar, esperar y aguardar al Señor. Entonces, entre la Escritura y la paciencia se sostiene la esperanza. ¿La esperanza de qué? De que Cristo viene a nosotros. Y miren que vuelve a salir lo mismo de que yo les decía al principio de la carta a los Romanos. Cristo viene a nosotros, cumplimiento de las promesas hechas a los judíos y acogida y amor para los pueblos gentiles. Porque Jesucristo viene para todos los pueblos. Y quienes lo reciban, quienes lo acojan, teniendo las Escrituras como consuelo y la paciencia como actitud, lo esperan con fe, porque en él se cumplen todos los anhelos del pueblo hebreo y se responde a todas las necesidades y búsquedas de los pueblos gentiles, es decir, de nosotros, de toda la humanidad. Esa es la invitación de Pablo para el día de hoy. Y si ustedes se fijan, esa invitación de Pablo para el día de hoy conecta con la actividad de Juan el Bautista. El relato de hoy de Juan el Bautista está tomado del Evangelio según San Mateo. ¿Cómo nos plantea Mateo a Juan Bautista? Mateo nos plantea a Juan Bautista de la siguiente manera. Primer elemento, Juan Bautista es la voz que grita en el desierto. Segundo elemento, él mismo es un signo. Tercer elemento, escucha pecados y bautiza. Cuarto elemento, invitando a una conversión radical. Y quinto elemento, anunciando que esa conversión radical tiene que ver con un momento en que Dios viene a juzgar con fuego a la tierra. Ahí tienen los 5 elementos que Mateo le pone a Juan Bautista. El primer elemento es la voz que grita en el desierto. Esto es muy bonito, esto está tomado del libro del profeta Isaías, la expresión, eso está entrecomillado, pero con un pequeño cambio, es un detallito. Si ustedes se van al libro del profeta Isaías van a encontrar esta frase: una voz grita, en el desierto preparen el camino del Señor. Mateo dice así: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Es muy pequeña, casi que podríamos decir que es de puntuación. Pero esa diferencia de puntuación nos presenta al personaje. En el texto de Isaías, Dios lo que le está diciendo al pueblo es que en un lugar donde no hay caminos, que es el desierto, preparen un camino porque el pueblo va a volver del exilio en Babilonia a la tierra de Palestina, a su tierra. Pero lo que está diciendo ahora Mateo es que Juan Bautista es una voz que grita en un desierto para que se prepare el camino del Señor. Aquí cambia la cuestión, no se está hablando de regresar a una tierra, ni siquiera se está hablando de un desierto donde hay que preparar caminos.
El que está en el desierto es Juan Bautista, no el camino. Y grita en el desierto porque el desierto es el lugar donde Dios se revela. El desierto para la escritura hebrea no es un lugar terrible, sino que es un lugar de encuentro con Dios. Ustedes van al capítulo 2 del profeta Oseas y Dios le dice al pueblo de Israel que lo va a volver a llevar al desierto para volver a enamorarlo de él, enamorar al pueblo de Dios, con Dios, reconciliarse con Dios. Así que en el lugar donde Dios convoca al pueblo, ahí está gritando la voz. Ustedes, si lo juntan con el Evangelio de Juan, pueden hacer un paralelo muy bonito. Juan es la voz, Jesucristo es la palabra. Juan es una voz y Jesucristo es la palabra de Dios. Es más, en el texto en el que el Evangelio de Juan presenta a Juan Bautista justamente se define a sí mismo, casi que diciendo: yo no soy la palabra, yo soy simplemente la voz. ¿Y a qué llama la voz? A preparar un camino. ¿Dónde se prepara el camino? En ti. El camino hay que prepararlo en nosotros. Nosotros tenemos que preparar un camino para que Dios camine, ande y venga a nosotros. Y eso significa que hay que aplanar cosas. Hay que aplanarlo, hay que aplanar el camino. ¿Por qué? Porque las codicias y los egoísmos, que son las realidades irregulares del camino, no le preparan el camino a Dios. Aplánale el camino a Dios, facilítale el camino a Dios. Y por eso Él se va a mostrar Él mismo como signo de esa preparación del camino. Vive en el desierto, que hace referencia a estar en intimidad con Dios. Se viste de una manera pobrísima, con piel de camello, y come miel silvestre y saltamontes. Es decir, es un hombre. A Juan Bautista te lo presentan como un profeta que está desapegado del mundo, desapegado de las riquezas y de las tentaciones de este mundo. No sé si se fijaron que la oración inicial de la misa de hoy decía que ahora que estamos viviendo este Adviento, que ojalá el amor a los bienes terrenales no se convierta en un obstáculo. Es decir, que no nos quedemos enredados en los bienes terrenales, sino que busquemos a Dios. Juan Bautista, Mateo, te lo presenta como ese hombre que ha dejado los bienes terrenales para no enredarse y ser lugar de encuentro con Dios. ¿Y qué hace, tercero, ese lugar de encuentro con Dios? Ese lugar de encuentro con Dios lo que hace es escuchar la confesión. Le cuentan los pecados. Esto es muy llamativo, eso solo lo dice Mateo. Escuchar que le cuentan los pecados y bautiza en el Jordán. Ese bautismo lo que significa es que la persona se lava, se limpia. Pero Juan mismo va a aclarar que él bautiza con agua. Es decir, que simplemente limpia, pero que viene otro que purifica. Porque el agua limpia, pero el fuego transforma. Y esa es la imagen de lo que viene, ¿no? Entonces es el signo de la conversión. Pero resulta que él llama una conversión radical, y eso es lo cuarto. No es una conversión de a poquitos. Por eso cuando le llegan fariseos y saduceos, los saduceos son la secta sacerdotal de la época, del mundo judío, del mundo hebreo. Cuando le llegan los fariseos y los saduceos, les dice: ustedes, hipócritas, raza de víboras,
vienen simplemente a cumplir cuando en verdad tienen que vivir una transformación. Y recuerdan aquello de San Pablo de echarle en cara al pueblo judío que creían que ya estaban elegidos y que por lo tanto ya estaban salvados. Juan Bautista les dice lo mismo. Ah, sí, ustedes me van a venir con el cuento de que son hijos de Abraham. Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras si quisiera. Ustedes tienen que cambiar, tienen que convertirse. Está pues esa invitación a la conversión radical. Yo les decía el otro día en una charlita que les daba a los proclamadores, les decía, ojalá que cuando hagan la novena no les dé por hacer esas novenas modernas que hacen unas reflexiones, pues sí, están bien, pero que no captan el sentido de la novena. ¿Cuál es el sentido de la novena? Caer en la cuenta de que Cristo viene a reparar el problema que tenemos, y el problema que tenemos es que somos pecadores, y por eso es que le pedimos que venga, porque el único que puede reparar el corazón humano es Cristo. El único que puede cambiar este mundo triste es Cristo. Nosotros no lo podemos hacer, no solos, lo necesitamos a Él. Y por eso la novena todo el rato es una invitación a la conversión. Es una invitación a que nosotros cambiemos y que por lo tanto terminemos rendidos de amor delante del niño que nos enseña la verdadera vida de la inocencia y de la pureza. Lo que pasa es que yo sé que es viejita y que tiene esos textos con dijisteis, hicisteis, pudisteis, y que los niños cuando la están leyendo pues se enredan con la raíz de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo y todo eso, y el muchachito quién sabe qué termina diciendo, oh Adonai potente que a Moisés, no mi hijo es Moisés, no Moisés. Entonces, pero la novenita original tiene ese tono de invitación a la conversión, del Dios que mira con mucha compasión y con lástima a la humanidad y toma la decisión de venir a dar la vida por nosotros. Y empieza a ser humillado y maltratado nada más llegar. Y entonces viene el quinto elemento de Juan Bautista en el Evangelio de Mateo de hoy. Y ese quinto elemento es el anuncio del día de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque va a venir el fuego y va a venir el hacha que va a cortar todos los árboles que no den buen fruto. Y se va a agarrar el bieldo y se va a separar. Ustedes no tienen ni idea qué es el bieldo, yo tampoco. Les voy a aclarar qué significa esa imagen. Cuando se cosecha el trigo, nosotros tenemos muy poquito trigo porque somos cultura del maíz y el trigo de Colombia, la harina de trigo es importada. Cuando se cosecha el trigo, entonces se arrancan las espigas, pero lo que sirve son los granitos. Entonces llega un momento en que toca separarlo y entonces hacen así, echando para arriba las cuestiones, para un lado caen los granos y para el otro lado cae la paja. La paja después se hacen en inmensos fardos de paja y el grano se guarda ya en los graneros para después ser molido, volverse harina y volverse alimento. Las dos imágenes que utiliza el Evangelio de Mateo, el hacha que corta árboles que no dan fruto y la separación de paja y grano, son imágenes de juicio. Lo que esperaba el pueblo de Israel era que iba a llegar un día definitivo de juicio del Señor. Y eso es lo que está anunciando Juan Bautista. También nosotros sabemos que algún día vendrá un día del juicio del Señor. Y cuando llegue el día del juicio del Señor, el Señor te preguntará si diste fruto o no, si eres paja o eres grano.
Eso te lo va a preguntar Dios. Pero lo bonito aquí en el texto es lo siguiente: que ellos aguardaban un día terrible de fuego de parte del que es más fuerte, porque así lo presenta Juan Bautista. Viene el que es más fuerte, y viene con el hacha, y viene con el bieldo, y viene con Espíritu Santo y fuego. Y el que llegó sí vino con Espíritu Santo, y sí vino con el fuego del Espíritu Santo, pero lo que trajo fue la misericordia, el inmenso amor. De las Escrituras que nos consuelan y la paciencia que nos ayudan para esperar a ese que cumple las promesas del pueblo judío y del pueblo gentil, y a todos nos acoge y a todos nos recibe, porque Él es nuestra paz. Una última cosa, pregunta. Les voy a hacer una pregunta corchadora. ¿Quién es el protagonista de este texto del capítulo 11 del profeta Isaías? Piénsenlo bien, lo voy a leer. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu del Señor. Miren bien y verán que están los 7 dones del Espíritu Santo: espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor. Falta la piedad, pero es que ya la verán, que ya va a aparecer. ¿Por qué? Porque no juzga por apariencias, no sentencia de oídos, juzga a los pobres con justicia y a los sencillos de la tierra con rectitud. Porque se ceñirá la cintura con justicia, y el cinturón de sus caderas será el amor fiel. Ahí tienen la piedad, los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Pues si no les quedó claro sobre quién, va a aparecer 3 veces de ahora en adelante. Y pónganle atención a todo lo que en la Sagrada Escritura aparezca 3 veces, porque te están diciendo que eso es lo importante. Y habitará el lobo con el cordero, el leopardo se tumbará con el cabrito, el ternero y el león pasarán juntos, un niñito pequeño será su pastor. La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará en el escondrijo de la serpiente. El niño pequeño extenderá la mano y jugará con la culebra. Y no habrá daño ni estrago en todo mi monte santo, porque el mundo estará lleno de conocimiento del Señor, como de agua está colmado el mar. ¿Quién es el protagonista de este texto? Un niño. Ese es el que cambia el mundo. No se me ofendan por esto que les voy a decir. En la tradición de la Sagrada Escritura, en la juventud lo que hacemos es pecar, porque el joven se engríe por su juventud y su fortaleza, y por eso peca en su juventud. Cuando somos ancianos nos volvemos sabios, pero porque hemos aprendido de todos los errores que hemos cometido. Por eso cuando Jesús dice: el que no tenga pecado que tire la primera piedra, los primeros que se van son los más viejos, porque son los más conscientes de estar llenos de pecado. Al mundo solo le dan esperanza los niños, porque el niño tiene todavía el fuego del Señor.
para hacer un mundo de paz. Isaías estaba esperando un rey. De hecho, ese rey nació, se llamó Ezequías. Pero Dios nos envió uno mejor. Y ese rey que nos nació es Cristo. Y ese Cristo, lleno del Espíritu Santo, es nuestra esperanza de paz. No habrá daño ni estrago en todo mi monte santo, porque el país estará lleno de conocimiento de Dios, como colmado de agua está el mar. Anhelemos a ese niño que viene a traernos no un juicio terrible, sino el juicio de la misericordia y de la paz.